Hola, en el siguiente tutorial voy a explicar el uso de los async tasks. Los async tasks son tareas asíncronas. En un principio, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer nuestro propio servicio servidor-cliente, o sea, cliente-servidor, y queremos desarrollar nuestro propio servidor con PHP y MySQL, en el caso de usando, por ejemplo, un exam, nos interesa que las llamadas al servidor, por ejemplo, se efectúen a través de un request, HTTP request, y que las respuestas vengan como JSON. Es un ejemplo, ¿ok? Entonces, como la llamada, la comunicación con un servidor ida y vuelta puede demorar un tiempo indeterminado porque depende de la conexión con internet, tenemos que crearlo. Android Studio, o sea, Android nos proporciona una herramienta que solo existe en Android que se llama Async Tasks, que son tareas asíncronas. Entonces, para las tareas asíncronas no solamente se puede usar únicamente para llamadas en HTTP, puede ser cualquier otra tarea que queramos que sea que se ejecute en un hilo separado. Mientras que en Java nosotros solo solemos usar para concurrencia threads, y también en Android se puede usar threads. Las async tasks están hechas principalmente para adaptarse al sistema operativo de Android y también intentar reducir al máximo la carga o el uso innecesario de recursos en la máquina. Las async tasks son tareas concretas que se ejecutan de forma paralela, y cuando se acaban nos notifica a través de un método propio y se mueren. Voy a crear en mi librería un paquete llamado async tasks en plural para crear todas las async tasks, y dentro de esa carpeta voy a crear una clase que se va a llamar, por ejemplo, http async task. Vamos a ponerlo con mayúscula, http async task. Esta va a extender de async, perdona, va a implementar, va a hacer, te voy a acordar un segundito, extends async task, ¿de acuerdo? Extends async tasks. Muy bien. Ahora, por ahora he dicho que mi http async task va a extender de una async task. Lo que viene ahora es una explicación de cómo se estructura una async task y cómo funciona todo el concepto de async task. La syntax está dividida en tres bloques. Lo que es pre-execute, que es lo ejecutado, es lo que se ejecuta antes de iniciar el hilo. O sea, un método que se ejecuta antes de iniciar el hilo. El hilo mismo, el método que se ejecuta en el trasfondo, que se llama doing background. Y por último, el post-execute, que es cuando se acaba el proceso asíncrono y se ejecuta otro método para notificarnos que se acabó y donde nosotros podemos hacer algo. Entonces, en los tres métodos podemos hacer cosas, nosotros vamos a programar. Pasa que así es como se estructura, en tres partes. La definición del tipo de datos que cada método va a recibir y va a utilizar se define exactamente en este momento, cuando nosotros extendemos de async task. En este momento nosotros decimos, bueno, para el primer método es un tipo, para el segundo método es otro tipo y para el tercero otro tipo. El primer método es el que recibe, es el método de recepción de datos. Ejemplo, si es un HTTP async task, por ejemplo, yo voy a hacer que reciba una string que va a representar una URL. Es un ejemplo. La segunda es el que va a recibir el método secundario, el de espera. Vamos a dejarlo en void. Y el tercero también el que va a devolver, que también va a estar a void. Solamente me interesa definir que el primero recibe datos. Cuando yo le diga implement, me va a implementar como mínimo el doing background. Y como tiene string y strings, el doing background va a ser un método que puede recibir un número de strings, ¿vale? Porque lo puse aquí. Si yo hubiese quitado esto, podemos hacer la prueba. Si yo, por ejemplo, pongo integers, entonces este hilo va a recibir como parámetros de entrada en el doing background integers. Ahora, esto es como si fuese un array. Cuando te ponen integer 3 puntos, es como un array list, que puedo poner las cantidades de integers que quiero, 3, 5, lo que sea. A mí me interesa que el doing background reciba URLs en plural. Si yo mando solamente una URL, pues va a recibir solo una URL. Pero si mando más que uno, pues recibirá más que uno. ¿De acuerdo? Además,
automáticamente, no nos crea los métodos de pre-execute y post-execute, ¿vale? Lo que sí puedo mirar aquí son los que existen. Pre-execute y post-execute son métodos que solemos heredar para que podamos luego controlar, ¿sí?, cuándo se acaba esta tarea. Ejemplo, si yo hago una llamada HTTP desde aquí, lógicamente si demora 5 segundos, cuando se acabe va a ejecutarse esta línea de aquí. Y desde aquí podemos, por ejemplo, crear nuestros listeners, podemos llamar a otra clase, podemos pasar por aquí en el pre-execute, podemos pasar, o inclusive en el constructor, HTTP async task, bueno, hay que público, vale, public HTTP async task, podría inclusive pasar algo por el constructor que luego pueda llamarle desde aquí, ¿ok? La idea es quedarse con estos tres y con uno más que se llama on progress update, ¿de acuerdo? El progress update es que es el que define el segundo void. Este es el segundo void que define el tipo de progreso que queremos recibir y este es el tercer void que define la devolución final, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cada uno. Esto es un método que podemos llamar desde el doing background para hacer un porcentaje, ¿de acuerdo? Vamos aquí a poner, por ejemplo, log v para que veamos. Vamos a llamarle aquí a la sintaxis. Esto va a ser pruebas, ¿de acuerdo? Vamos a llamar pues progreso en posición, en porcentaje progreso, porcentaje de progreso más el valor. Lo que pasa es que como es un void, entonces no puedo mandar ahora nada. Pero si yo pongo aquí un integer, me va ahora a tirar un error, porque va a decir values tiene que ser integer. Copio integer, lo pongo aquí. Entonces ya puedo poner values, ¿de acuerdo? Inclusive puedo poner values punto ¿cómo era? Values 0, ¿vale? Bueno. Si me ha colado esto. Ok, muy bien. Se supone que si la idea del onProgress es que yo puedo llamar a this punto progress update, era un segundito, publish progress, publicar un progreso, y le voy a decir, bueno, publica 10, luego publica 20, luego publica 50, 60 y por último publica 100%. Entonces aquí en el medio puedo poner fase 1, fase 2, fase 3, ¿vale? Esto es un ejemplo muy tonto, pero para que veáis. Fase 1 completado, venga. Fase 2, fase 3 y por último 100%. Fase 4, digamos, ¿ok? Esto es una tarea tonta porque esto se va a ejecutar tan rápido que vamos a verlo casi instantáneo. Por último aquí voy a escribir que me diga se acabó la tarea. Vamos a poner aquí. Se acabó la tarea. Muy bien. Entonces, esto es una tarea que se va a ejecutar de forma síncrona. ¿Cómo le digo que empiece? Vamos aquí, voy a poner aquí además, para que vean, definimos variables previas. Muy bien. ¿Cómo yo ejecuto esta tarea asíncrona? Digamos que me voy a mi second activity. Ya tengo, por ejemplo, esto del GPS. Y ahora voy a decir, mira, quiero ejecutar una tarea asíncrona de comunicación con HTTP. Le voy a llamar, que esa tarea le voy a llamar también HTTP task. Lo voy a inicializar de esta forma. Le voy a decir, mira, http.execute execute. ¿Okay? Para arrancar en los hilos de Java, nosotros solemos llamar a start. En el caso de Android, en las syntax solemos llamar a execute. Y le pasamos la URL que nos interesa, http www.google.com. ¿Ok? Una llamada a Google. Recordar que ahora mismo, como está hecho esto, con lo que entra por aquí, no hago nada. Ahora yo podría venir y decir, bueno, ¿sabes qué? Fase 1, 0. Para que veáis que esto es una array ahora.
Lo mismo con esto, fase 2, para que imprimamos la URL. En este caso siempre se va a imprimir Google.com. Entonces si ejecuto la aplicación, vamos a verlo a nivel visual no vamos a ver nada, pero a nivel de logcat sí que vamos a ver. Voy a filtrar por HTML para que solamente vea las tareas de este tag, del tag de este task request. Se está ejecutando, ¿vale? Entonces, se va a ejecutar y podéis ver lo que pusimos. Se ejecuta primero el onPreExecute. Definimos variables previas. Esta línea se ejecuta. Luego, se ejecuta fase 1, esto, fase 2, fase 3, tal. Lo que sucede, si os dais cuenta, es que la impresión de los porcentajes se efectúa después de que se imprime esto de aquí. Porque por razones de ejecución, el log v tiene una prioridad, no puede ejecutarse a la vez. Pero si yo no hubiese hecho esto, si hubiese hecho log v este de aquí, hubiésemos visto que en el progreso se llama desde el publish progress, se llama una X cantidad de veces publicando el porcentaje de evolución de nuestra tarea. Por último, cuando se acaba la tarea, pues el Google se acabó la tarea, que es este código aquí. Como no tiene nada, entonces dice que es void, ¿de acuerdo? Pero, si yo hubiese puesto un número aquí en la última, para que veáis lo que pasa, integer, por ejemplo, me empezaría a tirar error aquí porque dice esto tiene que ser un integer. Y si lo pongo aquí un integer, que creo que se podría poner, entonces me tiraría error, tendría que aquí me está empezando a tirar error, aquí. ¿Por qué? Porque cuando se pone integer, lo que yo devuelva en el return de este método, se recibirá por aquí. Entonces voy a poner aquí in, ¿vale? In. Entonces, y voy a poner aquí in. Entonces, aquí me está tirando mal porque debería aquí devolver un 0, por ejemplo. Y aquí poner un integer. Entonces, lo que yo devuelva de aquí va a entrar por aquí. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, finalizó tarea, vamos a poner aquí imprimir el in. Les pongo en vez de 0, le voy a poner 100%, digamos. Debería aquí salir el 100. Todo esto es para que entendáis el flujo de la sync task. Ahora vamos a ejecutarlo y con esto vamos a acabar esta parte del tutorial. Vamos a limpiar esto. Vamos a ver cómo esto se ejecuta. Vais a ver que en un principio se va a ejecutar. Ya no me va a imprimir estas fases, sino que me va a imprimir únicamente el porcentaje de desarrollo de la tarea. Ahí, variables previas, muy bien. Luego, progreso del 10, porque le mandé de aquí para acá 10. 20, 60, 100. Y se acabó la tarea con 100, porque cuando este acaba y el return sale, lo que yo devuelva por aquí, el return se manda por aquí. Siempre. Y con esto acabamos la primera parte del tutorial.